Buenos días, bienvenidos sean todas y todos a nuestra videoconferencia del día de hoy. Esta mañana, pues agradecemos mucho a Estratego Firma por siempre apoyarnos a llevar estos temas tan importantes a nuestros afiliados y público en general. Esta mañana tenemos para ustedes el tema Agenda Laboral 2026. Pues bienvenidos sean. También quiero agradecer esta mañana al licenciado Jesús Daniel Esquer Guevara, quien es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Salle Noroeste, experiencia de 4 años en la implementación de servicios en compliance laboral dentro de Estratego Firma, así como en la asesoría técnico-jurídica en materia agrícola. Actualmente, Jesús es gerente del área de compliance laboral en Ciudad Obregón de Estratego Firma. También agradecemos a la licenciada Zulma Osmara Encina Sañudo, quien es egresada de licenciatura en Derecho de la Universidad de La Salle Noroeste. Cuenta con experiencia en diseño, implementación y seguimiento de estrategias de compliance laboral en empresas orientadas a promover e incrementar la productividad. Actualmente es abogada del área de compliance laboral en Ciudad Obregón. Estas licenciados Jesús y licenciada Zulma serán quienes nos apoyarán con la exposición el día de hoy. Entonces, si gusta, pues les cedo el uso de la voz para iniciar nuestra conferencia del día de hoy. Hola, muy buenos días a todos. Primero que nada agradecer el espacio a Canaco La Paz para impartir este webinar. Tratamos de juntar unos temas que consideramos muy relevantes, ¿no? Para este 2026. Ahorita que estamos en enero, bueno, ya casi prácticamente cerrando el mes de enero, pero al final comenzando el año, ¿no? Con aspectos muy importantes y sobre todo, pues, toda la actualización normativa, ¿no? Que hemos visto en materia de derecho del trabajo, materia laboral. Este, Primeramente, pues quiero platicarles un poquito del contenido, de lo que vamos a ver a lo largo del webinar. Va a ser una ponencia entre la licenciada Osmara y su servidor, y pues el propósito es transmitirles como empresas cuáles son las obligaciones, ¿no? que conllevan pues estos puntos que vamos a estar abordando. Al final vamos a tener también un espacio de preguntas y respuestas, entonces siéntanse con la confianza de preguntar cualquier duda que se vaya desarrollando pues a lo largo de la exposición. El contenido que vamos a ver el día de hoy es, pues en primera instancia, cuál es la importancia de anticiparse a estos cambios laborales. Es importante aquí mencionar que pues ha habido muchas reformas, ¿no? Un gran número de reformas en los últimos años en materia laboral, y pues obviamente esto se debe a la naturaleza del derecho de tratar de regular, ¿no? El comportamiento humano, y sabemos que el aspecto laboral derivado de las diferentes tecnologías, ahorita vamos a hablar también temas de plataformas digitales, etcétera, pues siempre trata de ir acorde, ¿no? A esta realidad social. Entonces, eh, ha habido muchas reformas en materia laboral y va a seguir habiendo. De hecho, vamos a hablar también de algunas reformas que están, por así decirlo, todavía cocinándose en el proceso legislativo, y de algunas reformas que pues ya son una realidad, ¿no? Con lo que respecta a estas reformas vigentes, vamos a hablar un poquito de la famosa ley Silla, que creo que muchos hemos escuchado hablar de ella, y por ahí surgieron pues muchas inquietudes y dudas, ¿no? Por parte de las empresas, para pues, saber pues qué empresas les aplica, cuáles no. Entonces vamos a tratar de abordarlo de manera concreta, el tema de la ley Silla, en continuación pues de lo sucedido el año pasado. Como les comentaba, también vamos a abordar el tema de manera general de las plataformas digitales, que también ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar desde la pandemia, por allá incluso antes, ¿no? En el 2020, cuando empezaron todas estas plataformas, Uber, Didi, Rappi, que todos conocemos, y cómo se ha tratado, cómo ha hecho un esfuerzo el legislador, ¿no? Para tratar de regularizar pues toda la relación laboral de estas personas que brindan sus servicios, ¿no? A través de estas plataformas digitales. También vamos a platicar acerca de la NOM 017, que viene a sustituir pues una NOM que ya venía desde el 2008, que hace referencia a todo lo relacionado a los equipos de protección personal de las personas trabajadoras en el centro de trabajo. Entonces también vamos a platicar un poquito de eso. Inspecciones en materia de subcontratación, algo que también ya venimos platicando desde hace algunos años, desde la famosa reforma de prohibición de la subcontratación, el outsourcing, la creación del REPS, etcétera, pero ahorita va a ir un poquito más enfocado
a las inspecciones que se planean pues para este 2026 en esta materia, ¿no? Por otro lado, vamos a seguir platicando acerca de cuáles son los temas que nosotros consideramos clave para una debida planeación estratégica en este 2026, considerando pues la actualización del salario mínimo en sus dos vertientes, general y profesional, y también pues el tema del salario fronterizo. Por ahí ha habido también reformas fiscales que impactan de manera directa a las empresas. Y prácticamente se resume mucho en buscar de manera contundente la autoridad, ¿no? De este monitoreo de todo lo que la intervención que tiene, ¿no? Y de automatizarlo, así que todos los procesos de revisión. Y pues también se va a tratar acerca de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que como les comentaba, pues esta es una reforma que también pues actualmente se está cocinando, por así decirlo, está dentro del proceso legislativo. Ya ha habido varios comunicados ahí, incluso por parte del Ejecutivo Federal, y pues prácticamente es algo que pues también va a impactar pues a todos los centros de trabajo, ¿no? Así que en México, ¿no? Entonces también consideramos un tema muy importante y de relevancia. Y ya para concluir, vamos a platicar de algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Para las empresas acerca, pues, de todos estos temas tratados. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Y pues, nada más a manera de introducción, nuestra TEO, tenemos una visión de justamente buscar prevenir, ¿no? Y anticiparnos a todo este cumplimiento de obligaciones. Entonces, consideramos que un pilar fundamental para el desarrollo y de las empresas, pues es justamente tener un correcto cumplimiento preventivo, ¿no? De las obligaciones, porque consideramos que es mejor prevenir y cumplir con las obligaciones que atender cuando ya existe un problema, ¿no? Entonces, el hecho de anticiparnos a estos cambios y ser, digamos que pioneros en la implementación, lo consideramos parte fundamental para las empresas. Entonces, esto puede mitigar riesgos financieros, evidentemente, pues evitar multas por algún tipo de incumplimiento, multas que pueden derivar, ahorita lo vamos a ver, acerca, por ejemplo, consecuencia de, de una no correcta, por así decirlo, una incorrecta aplicación de la norma 017, o bien también no tener en cuenta pues, los cambios que están surgiendo, ¿no? En materia de subcontratación. El tema del clima laboral, también tenemos certeza de que un correcto clima laboral y respetar los derechos de los trabajadores, pues impacta de manera directa también y genera beneficios para la empresa en cuanto a su recurso humano, ¿no? Pues ahora sí que se mitiga el tema de la rotación del personal, se busca a través de unas buenas condiciones retener el talento del recurso humano, que creemos que es muy importante. Al final, las empresas, se sabe que el recurso humano, pues si no es que el aspecto más importante dentro de las empresas, ¿no? Entonces, es de vital importancia también, pues tener un clima laboral sano, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos lograr, pero y está muy, muy relacionado, pues, con el tema del bienestar laboral. Este, otra situación pues, obviamente que ustedes vayan como empresas generando un presupuesto, ahora sí que salarial o todo lo que va a implicar, ¿no? El costo de la nómina de la empresa para este 2026. Entonces, aquí, pues, obviamente se deben de considerar aspectos importantes, ¿no? Como el incremento salarial, evidentemente. Pero consecuencia de este incremento salarial, pues, obviamente, a su vez, el incremento en el pago de las cuotas sociales, ¿no? Entonces, y de esta manera, pues con una correcta planeación, se puede evitar pues algún tipo de contingencia, ¿no? A mitad o a finales del año. Entonces, todo este entorno que hemos visto jurídico eh, y regulatorio que pues tiene un gran dinamismo, es necesario pues enfrentarlo, ¿no? Con anticipación y con planeación para pues poder generar o seguir creciendo, ¿no? Como empresas. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a ceder el uso de la voz a mi compañera, la licenciada Osmara, para que nos empiece a platicar un poquito de la ley Silla. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por su presencia. Y pues, como comenta el licenciado Daniel, ya entramos de lleno a lo que van a ser las reformas laborales vigentes y pues está realizando un análisis de las normativas, de las que ya son obligatorias y de las que requieren una supervisión activa, comenzando con la siguiente, que es el tema de la ley silla.
Esta reforma viene a ser muy importante y viene a causar muchas dudas, mucha controversia por el tema de que surge como una respuesta a graves problemas de salud pública, dignidad laboral. El objetivo de esta reforma es más que nada el buscar reducir los padecimientos como lo que son las varices, los padecimientos circulatorios en las personas trabajadoras, lesiones lumbares, etcétera. Esta reforma viene a entrar en vigor en junio de 2025, en donde se reforma dos artículos de la Ley Federal de Trabajo, específicamente entre ellos el 132 fracción quinta, en donde se les impone a los patrones la obligación de proveer el número suficiente de sillas o asientos a las personas trabajadoras de los sectores de servicio, comercio y análogos. Esto también viene a imponer la obligación de otorgar descansos periódicos o ya sea en la silla o asiento en donde la persona trabajadora desahoga sus actividades del puesto diariamente en su jornada. También en el artículo 133 de la Ley Federal de Trabajo se impone la obligación y a su vez prohibición a los patrones, perdón, de obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante su jornada laboral. Entonces, básicamente es la obligación del proveer las sillas o asientos y a su vez la prohibición de obligar a permanecer de pie. Entonces, en este momento es cuando surgen muchas dudas. Claramente esta reforma vino a traer también conflicto por el tema de que viene a ser una carga para los patrones como muy imponente. Sin embargo, 30 días después, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en julio de 2025, emite lo que son ya las disposiciones y lineamientos del deber ser realmente de esta reforma de la ley Silla, el deber ser y el procedimiento adecuado de cuándo me va a aplicar a mi empresa, a mis personas trabajadoras este decreto y cuándo no. Entonces, aquí voy a entrar de lleno un poquito a la explicación del deber ser de lo que es esto de la ley Silla. Primeramente, es indispensable que en las empresas ya estas disposiciones podamos comprender los términos de lo que es bipedestación, el concepto de bipedestación prolongada, bipedestación estática o dinámica. Ya estas disposiciones, que digámoslo así, es como ya una aclaración de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de lo que nos impone este decreto, nos define que será bipedestación cuando una persona permanece de pie, es la postura de estar de pie de las personas trabajadoras en este caso. Existe la estática y la dinámica. La estática es que se me impida estarme a lo mejor realizando deslizamientos, etcétera, sino pues solamente estoy de pie, ¿no? Dinámica, pues ya sería que estoy de pie, pero a lo mejor sí tengo ciertos desplazamientos, movimientos sin ningún tema. Y la prolongada, que es la verdad que es el concepto clave de esta reforma, significa cuando una persona trabajadora debe permanecer de pie por más de 3 horas durante su jornada laboral. Entonces, estas palabras claves ya nos abren el panorama en el sentido de que en primera instancia, estas disposiciones expone una imagen que me parece muy importante, que es un estilo de diagrama de flujo, en el cual de primera instancia, si las personas trabajadoras identificas que el puesto no necesita ni se obliga a estar en una bipedestación prolongada, es decir, de pie por más de 3 horas, obligatoriamente, ya el decreto no aplica. Entonces, automáticamente descartamos estos puestos en nuestra empresa y ahora sí que con los que sí se debe de comenzar a realizar diagnósticos, ejercicios de verificación, actas de verificación, que todo esto es fundamental y obligatorio que se documente y dictamine mediante una comisión mixta de seguridad e higiene. Si bien la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ya venía siendo obligatoria por la Ley Federal de Trabajo en cada centro de trabajo, la verdad es de que esta reforma de la ley Silla viene a imponerla de nueva cuenta forzosamente y viene a recalcar la importancia de la misma, derivado de que solamente mediante ella vamos a poder estar documentando este cumplimiento en nuestra empresa de todo lo que tenga que ver con la ley Silla. ¿Por qué? Porque mediante ella se van a emitir los ejercicios de verificación que les comento,
realizar estos exámenes en los que tal cual la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos emite un estilo de checklist en el cual vamos a estar haciendo un cuestionario evaluando los puestos de las personas trabajadoras y según el puntuaje de cada pregunta es el nivel de riesgo que vamos a detectar. Por poner un ejemplo, va del 1 al 3, del 1 al 5. Si el puntuaje total de esa persona que está en bipedestación es del 7 o menor al 7, pues es un riesgo menor. Puede ser un riesgo medio o un riesgo alto si va del puntuaje del 15 para arriba, ¿no? Entonces, una vez que tengamos constituida esta comisión mixta de seguridad e higiene, que es fundamental, en Estratego Firma contamos con especialistas en seguridad y salud en el trabajo, quienes son los que de la mano con esta comisión van a estar realizando estos ejercicios de verificación, estos diagnósticos, repito, y la comisión mixta al tener los resultados va a emitir las medidas preventivas que se van a tomar y llevar a cabo en cada puesto. También esto es muy importante aclarar, no, esta reforma no viene a obligar ya de lleno a que en todas las empresas exista el área de descanso y que tengas que acondicionar y habilitar en tu empresa o en tu centro de trabajo ya forzosamente un área de descanso, sino que se va a analizar mediante todo esto que les comento, cada puesto específico, por decir, tal vez sí tengo un puesto en el que la persona trabajadora está de pie en bipedestación prolongada y aplica el decreto de la ley silla. Sin embargo, me es práctico ponerle su asiento ya tal cual como la ley nos lo dice, imponiéndole una silla ergonómica, obviamente con su debido respaldo, correcto, no, no puede ser cualquier tipo de silla, la verdad, o banco, etcétera, según lo determinen las recomendaciones de la comisión mixta. Y con eso va a ser suficiente, con eso voy a estar en cumplimiento en este caso. Sin embargo, puede que haya otros tipos de puestos, por brindarles otro ejemplo, a lo mejor un chef en cocina que sería imposible ponerle ahí a lo mejor una silla, un banco, etcétera, en el área de donde desahoga sus actividades del puesto. Es ahí en donde ya se va a valorar la necesidad de seleccionar y habilitar un área de descanso en mi centro de trabajo específico en donde esta persona trabajadora pueda trasladarse en sus descansos periódicos que se le vayan a otorgar a tomar asiento en esta área específica. También en esta área sería lo correcto colocar a lo mejor infografías en donde mediante imágenes visuales se dé a conocer a las personas trabajadoras los riesgos a los que se exponen por estar en una bipedestación prolongada, también a lo mejor ejercicios físicos prácticos que las personas trabajadoras puedan estar realizando durante estos descansos periódicos que se les van a otorgar. También, si en estos casos que aplica el hecho de acondicionar un área específica, modificar en el contrato individual de trabajo, primeramente, esto, dejar bien claro los descansos periódicos dentro de la jornada que se les van a estar otorgando. Es muy importante entender que ni las disposiciones ni el decreto establecen un periodo específico de descanso. Ese dato no nos lo imponen como algo forzoso, sino que será la misma comisión mixta la que emitirá, según el caso específico y el nivel de riesgo, pues el periodo que considera adecuado, a lo mejor 10, 15 minutos, para ir y tomar descanso en la zona específica. Aclaro, esto es en el caso de los puestos en los cuales es imposible que tengan a lo mejor ahí a su lado acondicionar la silla, banca, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es de que esto ya nos viene mucho a esclarecer el hecho de que la reforma no es en general, sino hay que analizar primero si me aplica en mi centro de trabajo, segundo, en qué puestos sí, en cuáles no, tercero, en cuáles puedo simplemente colocar esa silla o asiento indispensable para estar en cumplimiento y en cuáles sí voy a tener que forzosamente otorgarle estos periodos de descanso para que se trasladen al área común de descanso donde va a haber sus sillas o asientos. Entonces, yo pudiera concluir este tema con comentarles que una vez más es indispensable tener constituida esta comisión mixta de seguridad e higiene, pues porque es la autoridad lo que nos va a comenzar a inspeccionar a partir de este diciembre, ya que se dio este plazo como de adaptación de julio, que salieron ya como que los lineamientos que nos esclarecen todo, a diciembre, que es cuando ya se vuelve auditable, digámoslo así, o inspeccionable todo este tema de la ley silla. Entonces, en Estratego Firma hemos estado presentes en distintas
conferencias de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también para ellos es algo nuevo el cómo van a estar auditando, qué van a llegar auditando, inspeccionando en este tema. Sin embargo, sí es fundamental el tener, uno, constituido la comisión mixta, y dos, tener esta documentación de que se están haciendo los ejercicios de verificación, o en dado caso que ya se esté aplicando, que las sillas estén en las condiciones que la Secretaría de Trabajo nos impone, y sobre todo el hecho de que si aplica el descanso, tenerlo estipulado en los contratos individuales de trabajo mediante una actualización, y también en el reglamento interior de trabajo. Va a ser indispensable que en el reglamento interior de trabajo, que deban de tener debidamente registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de su empresa, esté claramente establecido las obligaciones de tanto de los trabajadores como de la persona empleadora. Esto quiere decir, si bien va a ser mi obligación como patrón brindarte estas sillas o asientos, también es mi obligación capacitarte para el debido uso, de cómo, en qué periodos las vas a estar usando, de qué manera, etcétera. Y también va a ser tu obligación como trabajador, uno, informarme si alguna de estos sillas o asientos sufre algún, que necesite algún reforzamiento o etcétera, indicarlo mediante la comisión mixta. También tener el uso adecuado, obviamente cuidar todas estas herramientas como persona empleadora, y someterte también a los exámenes médicos que el patrón puede realizar en dado caso de ser necesario, ¿no? Así como todas las demás medidas preventivas que se determinen. Entonces, pues para concluir con esto, como lo dice aquí la diapositiva, pues esta publicación vino a traer lineamientos técnicos para la implementación en julio de 2026. En diciembre ya comenzó el plazo de la adaptación para los centros de trabajo. En 2026 pues ya terminó la etapa de transición, ya puede haber inspecciones. ¿Y qué va a revisar la autoridad? Pues repito, que la existencia de estas sillas con respaldo, etcétera, en los casos de que aplique y que estén de la forma correcta, que se hayan realizado los ajustes en el reglamento interior de trabajo, así como en los contratos individuales en los casos que aplique, y pues que pueda haber multas y observaciones. La multa también es muy importante mencionar que puede ir desde 250 a 2.500 UMAS, lo que viene a ser a partir del 1 de febrero con la actualización de la UMA, un monto de 29.300 pesos aproximadamente hasta los 293.000 pesos. Siguiente, Rebe, por favor. Gracias. Bueno, otro tema muy interesante que hemos venido, digamos que monitoreando en los últimos años, por ahí desde el 2020, como les comentaba, todo el tema de plataformas digitales ha implicado esfuerzos legislativos tanto en materia fiscal como laboral. Por allá del 2020 empezó una reforma fiscal como para empezar a contemplar aquellos ingresos y el servicio que se perciben a través que se perciben y que se brindan a través de las plataformas digitales. Hubo reformas en temas de ISR, temas de IVA, ajustes, se fijaron tasas, etcétera. Pero prácticamente aquí en el aspecto laboral, pues hubo bastante diálogo, por así decirlo, o debate legislativo en cuanto a saber qué parámetros se van a establecer para considerar una relación laboral en las personas que pues brindan sus servicios a través de estas plataformas digitales. Entonces, el pasado 24 de diciembre, justo el 2024, entra pues esta reforma acerca de las plataformas digitales e incluso se crea un nuevo capítulo, ¿no? Dentro de la Ley Federal del Trabajo. Está por ahí del artículo 291, donde este capítulo pues viene precisamente a regular pues todo lo que implica una relación laboral de este personal que brinda sus servicios a través de las plataformas digitales. Entonces, ¿cuál es pues el enfoque o el objetivo? Obviamente, pues el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social es un aspecto muy importante para la autoridad y pues obviamente también el tema del establecimiento de obligaciones formales para las empresas, ¿no? Que son las propietarias, por así decirlo, de estas plataformas digitales. Entonces, aquí, a través de esta evolución regulatoria,
se consolida a través de estos artículos que les comento en la Ley Federal del Trabajo, cuál va a ser el criterio para la existencia de una relación laboral. E incluso el artículo expresamente señala los tres elementos, ¿no? Que anteriormente la ley ya los había definido del tema de la relación laboral. ¿Cuáles son? Pues la prestación de un servicio personal, ese es como uno de los requisitos. El tema de la subordinación y el pago de un salario, ¿no? O sea, ese tema aplica en cualquier relación laboral. Incluso por ahí también se ha establecido que el establecimiento de una jornada, ¿no? Que al final está muy ligado con la subordinación, es decir, tener un horario de entrada, un horario de salida, pero pues forma parte, ¿no? De ese elemento. Entonces, aquí el debate, pues precisamente era eso, ¿no? O sea, ¿es un servicio o es una relación laboral? ¿Exactamente se acreditan estos elementos o no? Y precisamente la propia ley, la Ley Federal del Trabajo, define, ¿no? Quiénes serán o cuándo va a existir esta relación laboral y define, pues, quiénes son las personas trabajadoras de plataformas digitales. Y expresamente, en el 291C, establece que serán aquellas que presten servicios personales, remunerados y subordinados, bajo el mando y supervisión de una persona física o moral que ofrece servicios a terceros, ¿no? Pero prácticamente podemos ver que establece de manera clara, pues, estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de control? Por ahí también en el mismo artículo se establece que sean aquellas personas trabajadoras que generen ingresos netos mensuales equivalentes al salario mínimo mensual, ¿no? O sea, es decir, si a través de la prestación de este servicio la persona trabajadora genera ingresos equivalentes o superiores, obviamente, a lo que es un mes de salario mínimo, pues ya se considerará o se establece que es una persona trabajadora de plataforma digital, ¿no? Y esto pues conlleva obligaciones en materia de seguridad social. O sea, es decir, pues ya empieza, está obligada digamos que esta persona pues entra al régimen obligatorio, ¿no? De seguridad social y lo que conlleva, pues, obviamente la inscripción bajo este régimen. Este punto, pues, es muy importante. Incluso se señala ahí que independientemente de las horas que preste el servicio, ¿no? Sino que más bien la limitante es en cuanto al monto que genere, ¿no? Equivalente a ese salario. Entonces, esta obligación, pues, establece que el tema de que están cubiertos, pues, por temas de accidentes o riesgos de trabajo. También el tema de enfermedad y maternidad, pues, a estar inscritos en el régimen obligatorio. Y otro aspecto muy importante es si no se cumple con este requisito, por así decirlo, pues no significa que no estén cubiertos, ¿no? También si a lo mejor el salario no alcanzó o el monto que generaba no alcanzó ese salario mensual, pues también van a estar cubiertos por temas de accidentes de trabajo, ¿no? Eh, por otro lado, algo muy importante es el tema de la fiscalización estratégica y esto va muy ligado a un punto que vamos a ver un poquito más adelante en el tema de las reformas fiscales, pero aquí también se establece que la autoridad podrá revisar en tiempo real a través de los algoritmos que tiene ya destinados para con ese objetivo, todo el tema de tarifas, pagos, penalizaciones, control operativo que realicen estas plataformas con su personal, a través pues del acceso a las plataformas digitales en cuanto a los movimientos bancarios, ¿no? Entonces, por qué se busca monitorear, pues digamos que este aspecto? Precisamente el tema de generar una penalización a lo mejor a uno de estos prestadores bueno, más bien una de estas personas trabajadoras por tal vez cancelar un viaje, pues bueno, eso es una presunción de subordinación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí sí se establece que se va a realizar un análisis caso por caso y no se establece pues un modelo único para determinar si aplica o no. O sea, se te da los parámetros a través de la Ley Federal del Trabajo, establece el tema de seguridad social y además, pues ahora sí que recalca el tema de la intervención de la fiscalización estratégica en tiempo real, ¿no? Entonces, esto obviamente genera un impacto empresarial. Por ahí también establece obligaciones a las empresas. Incluso el contrato de trabajo de las empresas que brindan servicios a través de plataformas digitales tiene las empresas la obligación de registrarlo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y pues desde ahí monitorea la autoridad el cumplimiento de obligaciones, ¿no? En el aspecto de relaciones laborales. Entonces,
Pues también aquí hay un riesgo para las empresas por un tema de reclasificación laboral, ya sean inspecciones y juicios, ¿no? Entonces, básicamente, esta reforma, o más bien todo lo que ha derivado pues, en tema de plataformas digitales, se traduce en consolidar pues, el cumplimiento de obligaciones de seguridad social y y la vigilancia estratégica, ¿no? En temas de fiscalización. Adelante. Otro aspecto muy importante que consideramos platicarles, digo, todos estos temas nos vamos un poquito rápido porque son temas bastante amplios, darían yo creo que cada uno de ellos para un webinar, entonces nos vamos con los puntos principales, ¿no? En lo que respecta a la NOM 017, es la que regula, ¿no? Todo el aspecto de los equipos de protección personal. Esta entró en vigor el 28 de septiembre de 2025, como podemos ver en la diapositiva, y viene a sustituir una NOM 017 del 2008, ¿no? Hay bastantes distinciones entre aquella norma del 2008 y la nueva del 2025. Entonces aquí ya se establecen parámetros y obligaciones a ajustar procesos de seguridad y salud en el centro de trabajo. Entonces, de primera instancia, haciendo un análisis comparativo, eh, la norma del 2008 era meramente una norma, si lo pudiéramos llamar así, administrativa por el hecho de que obligaba a la empresa, pues, que existiera el soporte documental de que hace entrega del equipo de protección personal y que el trabajador firma a recibir, ¿no? Que va muy relacionado con las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Porque al final la propia Ley Federal del Trabajo establece como obligación del patrón otorgar las herramientas necesarias para la ejecución de la actividad a la persona trabajadora, ¿no? Entonces, ahora el cambio que viene, pues a través de esta entrada en vigor de esta NOM 17 del 2025, es que ya establece aspectos más técnicos y de gestión. Ahora se establece analizar, certificar y asegurarte precisamente de que sí funciona el equipo de protección personal. Ya no únicamente de, ok, obligación de entregar y listo, sino que ya se establecen estándares más técnicos y específicos encaminados a describir el equipo de protección personal que le estás entregando a la persona trabajadora, considerando su puesto de trabajo y el área a la que pertenece dentro de la empresa, ¿no? Entonces, debe de existir un análisis específico. Y también aquí un punto muy interesante es que también ya considera todo el tema de riesgos biológicos, ¿no? Esto pues como aprendizaje del tema de la pandemia, evidentemente, en esta NOM, pues ya se establece el hecho de la obligación de considerar todo ese aspecto de riesgo biológico, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto también, otro aspecto interesante es que ya utilizan también el lenguaje incluyente. Ya en todos prácticamente en todos los que me ha tocado analizar reformas, iniciativas de reforma, etcétera, o incluso las NOMs, ya utilizan el término de la persona trabajadora, ¿no? Esto pues en atención a principios de convencionalidad, ya no se utiliza normalmente el término trabajador, desde ahí nos podemos percatar de que es del uso incluyente por parte de la autoridad y pues creo que es algo que podemos llevar a la práctica en los centros de trabajo, ¿no? Es muy sencillo pues empezar a utilizar esta terminología. También establece la redefinición de los contratistas. Pues evidentemente por allá del 2008 no teníamos esta regulación en materia de subcontratación y aquí pues también ya lo reconoce, ¿no? De forma integral con lo que conocemos en materia del REPS y de prestación de servicios especializados. También establece ahí que la obligación de la empresa, en este caso beneficiaria de un servicio, pues también se tiene que asegurar que el personal que entra a ejecutar ese servicio especializado, pues cumpla, ¿no? Con esta obligación de portar los equipos de protección personal debidamente. Entonces, existe también una ley de infraestructura de calidad. Como les comentaba, ya no es nada más el tema de entregarle el equipo y listo. Ahora nos tenemos que asegurar que el equipo que se le entrega a la persona trabajadora cumpla con estándares de calidad y para el fin propuesto, ¿no? Ya dependiendo de la actividad que realice. Entonces, por ahí vamos a tener que, como empresas, analizar pues que el proveedor de este equipo de protección personal pues cumple con estos estándares de calidad, ¿no? También se establece una parte en cuanto a la capacitación del personal. Aquí muy parecido a lo que les comentaba en cuanto a la entrega de las herramientas, pues bueno, es una obligación que viene de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, también se recalca la obligación que tiene el patrón
de capacitar o adiestrar al personal en el tema del uso, ¿no? O manejo de equipos o de ahora sí que del equipo de protección personal, del debido uso. Entonces, se tiene que hacer una evaluación de riesgo, incluyendo el riesgo biológico. Se debe de considerar también todo el aspecto de compatibilidad de los equipos con la actividad que realizan y también establece una provisión expresa en el tema de compartir el equipo de protección personal. Entonces ahí por ahí se establece la provisión de que se pueda compartir, por así decirlo, o más bien de no compartir todo el equipo de protección personal que tenga contacto con la piel del colaborador o bien con las mucosas, ¿no? Entonces se establece ahí expresamente el tema de guantes, mascarillas, tapones auditivos, ¿no? Entonces eso ya es una obligación clave. Aquí un aspecto ahora que estaba estudiando este punto que se me hizo muy interesante es que prácticamente la diferencia entre el 2008 y la 2025 es justamente tener esa trazabilidad y evidencia, ¿no? En el tema de los equipos de protección personal. Entonces, antes, digamos que se estableció la obligación de entregar el casco, ¿no? Por decir un ejemplo. Ahora esta NOM nos exige por qué elegimos ese casco, o sea, eso conlleva un análisis de riesgo, probar efectivamente que el casco sirve para esa actividad, ahí entra el tema de la certificación que les comentaba, asegurarnos que nadie más utilice ese casco, o sea, que sea evidentemente personal, y además existe una obligación que cuando se deseche ese equipo de protección personal, nos aseguremos que se destruya correctamente, ¿no? Entonces, ahora sí que el ciclo de vida de todo el equipo de protección personal es responsabilidad del patrón. Por ahí viene una obligación también expresa eh, de que el personal o el patrón se debe asegurar que las personas trabajadoras no extraigan o no se lleven el equipo de protección personal a sus casas, ¿no? A sus hogares. ¿Por qué? Pues obviamente cuidando el tema del riesgo biológico que les comentaba. Y pues también eso conlleva una obligación de a lo mejor contratar, más bien contratar cuando aplique, ¿no? Obviamente, servicios ahora sí que de lavandería industrial, ¿no? Para darle tratamiento y limpieza a ese equipo de protección personal. Entonces, básicamente en eso va encaminada esta NOM. Eh, y pues lo que podemos hacer es precisamente monitorear y documentar todo este aspecto, pero no solo va a bastar el tema documental, sino evidentemente pues llevarlo a la realidad, ¿no? Que prácticamente es lo que vemos en común denominador de todos estos puntos de reforma y de norma. Adelante. Bueno, aquí voy a entrar un poquito al tema de inspecciones en subcontratación. Esto tampoco es un tema tan nuevo, por así decirlo. Ahorita me voy a enfocar un poquito más bien a los cambios, ¿no? Que se esperan en este 2026, pero pues sabemos las obligaciones que ya conllevan el tema de subcontratación, ¿no? O sea, estar inscritos en el REPSE, la presentación de informativas cuatrimestrales, llevar a cabo el expediente, digo, eso ya lo conocemos desde el tema de la reforma, pero ¿qué viene a cambiar? Pues bueno, el tema de la subcontratación viene a buscar constatar por parte de la autoridad no solo el tema de la vigencia de la inscripción y el cumplimiento de obligaciones documentales, como lo había comentado, ¿no? Sino que también va a buscar verificar que en la realidad y en la operación real de la empresa sí se esté realizando lo que dice ahora sí que el documento, ¿no? Entonces, ¿qué se señala? Que en inspecciones específicas, ya sea, no, hay que recordar que no solo es para la empresa contratista, sino que también se puede inspeccionar a la beneficiaria del servicio, y sabemos que hay diferentes tipos de inspecciones, ¿no? Ordinarias y extraordinarias, pero que en estas inspecciones van a hacer cuestionamientos incluso al personal, ¿no? A las personas trabajadoras. Y cuestionamientos muy simples que pueden conllevar a la presunción de la autoridad de que recibe órdenes, por ejemplo, el personal que está a disposición recibe órdenes de la empresa beneficiaria, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pudiera existir una presunción de una simulación y pues podría ocasionar algún tipo de incumplimiento o multa, ¿no? Entonces, aquí se establece también el tema de inspecciones transversales. Antes existían pues inspecciones en materias de subcontratación específicas, pero ahora lo que es lo nuevo o el nuevo protocolo de inspección establece que incluso en otro tipo de inspecciones, o sea, llámese de condiciones generales del trabajo o de seguridad e higiene,
Si el inspector se percata de la existencia de algún tema o del incumplimiento de una obligación en materia de su contratación, pues puede hacer el señalamiento, ¿no? Y esto puede motivar, pues, ahora sí que se revisen aspectos de su contratación. Entonces, otro aspecto fundamental aquí es contar, obviamente continuar con la documentación en el expediente, temas de su contratación, que es la inscripción en el REPSE, que haya trazabilidad en la información, esto es muy importante. O sea, lo que tienes, la actividad que tienes registrada en el REPSE es la actividad que señales en la prestación de en el contrato de prestación de servicios especializados. Tienes que tener también un control administrativo del listado del personal que pones a disposición y debe existir congruencia entre el CFDI emitido, los comprobantes de pago y todo el cumplimiento de obligaciones en materia de IMSS e Infonavit, ¿no? Que pues sabemos que para tal efecto también está el tema de las informativas cuatrimestrales, pero no basta con presentar la informativa, sino que también es necesario contar con ese expediente organizado en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, aquí también un aspecto muy importante es contar con evidencia de que el servicio realmente se presta, ¿no? Y que no es un servicio simulado, evidentemente. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es la recomendación? Pues efectivamente alinear y supervisar desde la empresa que lo que estamos reportando como actividad especializada en el REPSE, en la actividad registrada, en las informativas, en los contratos e incluso el expediente del personal, sea tendiente a tener esa trazabilidad en la información, ¿no? E incluso nosotros muchas veces con los clientes buscamos anexar en los expedientes de los colaboradores todo el aspecto de lo que acredite la especialización de su actividad, ¿no? De su puesto. Por decir un ejemplo, a lo mejor si es un profesionista en temas de análisis de laboratorio, bueno, pues certificaciones que acrediten su especialización en esa materia, ¿no? Como químico, etcétera, o lo que se trate, ¿no? Yo, por decir un ejemplo. Entonces, se deberá exigir evidencia a proveedores, hablando desde la cancha del ser la empresa beneficiaria y obviamente pues también desde la cancha de ser una prestadora de servicios especializados, pues contar con el debido expediente. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Muy bien, adelante. Osmar. Muchas gracias, Daniel. Ya como segunda fase de esta presentación, pues vamos a entrar de lleno con lo que son los temas claves para la planeación del 2026. Primeramente, si me apoyan con la siguiente, veremos que está lo principal aplicable a partir del 1 de enero de este 2026, que fue el aumento del salario mínimo. Pues el Consejo de Representantes de la CONASAMI resolvió el aumento vigente, repito, a partir de este 1 de enero, determinando el aumento del 13% al salario mínimo en zona general, cambiando de 278.80 pesos a ahora 315.04 pesos, determinando un ingreso mensual aproximado de 9.582.4 pesos. Asimismo, fue el incremento del salario mínimo en la zona frontera norte, que aumenta un 5% este fronterizo, teniendo un cambio de 419.88 pesos anteriormente a la actualidad 440.87 pesos, también demostrando un ingreso aproximado mensual de 13.409.80 pesos a la zona aplicable fronteriza, ¿no? En este caso, si me apoyas con la siguiente, Rebe, veremos qué implicaciones tiene obviamente este aumento del salario. Si bien no es solamente te pago más trabajador, sino que te pago más y también aumentan cuotas, como lo que vamos a ver aquí es el incremento obligatorio de los costos laborales para las personas trabajadoras como para el patrón que perciben este aumento del salario mínimo. Surge también la necesidad de homologar los salarios para evitar pagos por debajo de este mínimo. También aquí me gustaría comentar la importancia de contar con un tabulador salarial en donde podamos tener ese orden del aumento, el porcentaje que aumentó a lo mejor en nuestros puestos que cuenten con el mínimo y en los puestos que tienen un mayor, sin embargo, que todo esté homologado y proporcionado.
el impacto directo en la nómina, en las cuotas de seguridad social y en las cargas fiscales asociadas al salario. También se entiende que este aumento pues genera un impacto directo en las cuotas de seguridad social, tanto como por ejemplo en el impuesto de nómina por el aumento del pago a las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, también la diferenciación de los impactos según la zona geográfica, tener bien identificado cuál va a ser el salario mínimo aplicable en nuestros centros de trabajo como patronales. Adelante. Gracias, Mara. Bueno, ya, ya casi para terminar, el tema de las reformas fiscales, pues es otro tema muy, muy importante, ¿no? Y en este 2026, de hecho, justamente ahora, el 1 de enero del 2026, entra ya, digamos que aplicación práctica de todo el monitoreo que va a estar realizando la autoridad. Ya vemos que la autoridad pasa a de tener un papel más bien como de auditor a un tema de una actividad de vigilancia constante, ¿no? Un poquito ahí haciendo referencia a lo que, pues a lo mejor establecía George Orwell, ¿no? En su novela de 1984, o sea, el gran hermano, pues por así decirlo, o sea, la autoridad, y como lo platicaba hace unos momentos en el tema de las plataformas digitales, ya va a tener, digamos que un monitoreo en tiempo real de tal vez los movimientos bancarios, ¿no? De los FDIs que se estén emitiendo, etcétera, ¿no? Entonces, esto conlleva, pues, obviamente buscar un cumplimiento eh, exhaustivo, por así decirlo, en cuanto a obligaciones fiscales y también contables, ¿no? En el aspecto del orden administrativo que debe de llevar la empresa. Y pues también implica que ahora la autoridad no únicamente va a revisar ejercicios fiscales pasados, ¿no? Sino que también va a llevar una supervisión en la actualidad, ¿no? Por así decirlo, de las operaciones. Se refuerza de manera muy contundente el tema de evitar simulaciones o del monitoreo de posibles supuestos de simulación. Entonces, por ahí se adiciona una fracción en el 29 del Código Fiscal, donde no es algo meramente nuevo, obviamente se estaba prohibiendo el tema de las simulaciones y ya había cierta regulación al respecto, o bastante regulación al respecto, pero aquí puntualiza expresamente que el CFDI pues debe estar amparado por una operación real, ¿no? Entonces también se establecen algunos supuestos de suspensión o cancelación e incluso por ahí se establece un supuesto donde la autoridad puede tener un detonante automático, ¿no? Cuando detecte a lo mejor inconsistencias entre los FDIs emitidos y lo declarado, ¿no? O incluso entre los movimientos bancarios. Entonces, por ahí puede cancelarse ellos, suspender incluso. Entonces, estas nuevas causales de suspensión o cancelación, pues tenemos que tenerlas muy bien establecidas y buscar siempre que exista esa congruencia, ¿no? Y ya no únicamente en el aspecto documental, obviamente el soporte documental es primordial, pero también en el tema de la visita o de la inspección por parte de la autoridad, que precisamente podamos constatar que el servicio se ha brindado, ¿no? Por hablar, por ejemplo, de una factura de servicios, ¿no? Ok, si se emitió un timbrado por a lo mejor un servicio de marketing, por decir un ejemplo, bueno, entonces tener el soporte material documental de que efectivamente se brindó ese servicio, ¿no? ¿Qué es el soporte documental? Bueno, pues desde el contrato de prestación de servicios, el tema de a lo mejor correos donde se emitió una propuesta, correos donde se emitió un entregable propiamente de marketing, y la interacción que se tiene con el proveedor, etcétera. O sea, ya la autoridad en el tema de la inspección puede incluso recabar evidencia tecnológica, o sea, es decir, fotografías, videos, etcétera, de lo que él vea en el centro de trabajo y de que efectivamente se constate que lo que ampara, por así decirlo, el CFI o el movimiento en el aspecto fiscal, pues efectivamente se está llevando en la práctica real, ¿no? Entonces, y todo esto, pues, en un monitoreo real, ¿no? O sea, en el momento. Entonces, si me ayudan con la siguiente. Pues, ¿qué implicaciones tiene todo este aspecto? Pues, obviamente, mayor exposición a facultades de fiscalización por parte de la autoridad, en específico el SAT.
implica un riesgo si no se tiene la evidencia o el soporte documental correspondiente de una suspensión o cancelación. También restricción para emitir CFDIs. ¿Esto qué implica? Pues obviamente un riesgo operacional para la empresa enorme, ¿no? Entonces, debemos de ser cuidadosos y tener el soporte documental de lo que les comentaba y además la realidad material, ¿no? Eh, Se incrementa lo que es la responsabilidad por la emisión o recepción de CFDIs considerados falsos. Por ahí establece la propia autoridad ciertas presunciones de temas de simulación o cuando detecta inconsistencias, ¿no? En los movimientos, como les comentaba. Aquí otro aspecto también muy importante, novedoso, es que si la empresa se encuentra en algún supuesto de estos de suspensión o de cancelación, la autoridad va a publicar en una lista negra, ¿no? Por así decirlo, una lista oficial, pues ahora sí que el nombre del contribuyente. Y esto pues obviamente conlleva una afectación reputacional, ¿no? Entonces, y no solo la publicación, sino que también se establece por ahí el tema de que pueden notificar incluso a socios comerciales, proveedores, clientes, etcétera, pues de esta situación de la empresa, ¿no? Entonces, pues esto es una suspensión, evidentemente, de los derechos del contribuyente cuando la autoridad se percata de alguno de estos supuestos y amplía el tema de la mayor carga probatoria en auditorías, añadiendo todo el aspecto de evidencia digital, como les comentaba, y pues puede conllevar en un impacto eh, muy importante, ¿no? En la operación de las empresas. Y muy relacionado, ¿no? Con lo de la fiscalización en tiempo real que les comentaba también en el tema de las plataformas digitales, ahí también lo podemos observar. Entonces, ¿en qué se puede resumir, pues, digamos, este aspecto de reformas fiscales? Pues en trazabilidad también, en eliminar o buscar eliminar estas posibles simulaciones o supuestos de simulación y en la automatización, ¿no? de estos procesos. Entonces, si me ayudan con la siguiente, me parece que obviamente, y lo que lleva todo esto, ¿no? O sea, multas, procedimientos administrativos, etcétera. Adelante, Edmund. Gracias, Daniel. Como siguiente y último tema está también dentro de la agenda, es decir, todavía no está, esto no entra en vigor, no es oficial, sino que es una iniciativa de reforma, está en proceso legislativo. La presidenta, perdón, Claudia Sheinbaum envió al Senado para, en dado caso, revisión y aprobación, lo que es este proyecto de decreto de reforma de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué se busca? Entre los objetivos está la implementación de una propuesta de reducción gradual de 2 horas por año a partir del año 2027, sin implicar ninguna disminución salarial. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, entre los beneficios que se buscan es la reducción de la fatiga en las personas trabajadoras, de los accidentes laborales, un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, de las personas trabajadoras. Y pues como en resumiendo los puntos más importantes que implicaría esta reforma y que trae este proyecto, es que se establece pues a nivel constitucional cambiaría la jornada máxima a 40 horas semanales, ¿no? Entendiéndose que esto va a ser gradualmente, como podemos ver aquí en la diapositiva, según cada año disminuyendo 2 horas. No habría una reducción ni en los sueldos ni en las prestaciones derivadas de esta disminución de la jornada laboral y se incorporarían protecciones reforzadas como por ejemplo la prohibición ahora sí absoluta de las horas extras para las personas menores de edad. Entre otros de los aspectos más importantes está que se establece que la suma de la jornada tanto ordinaria como extraordinaria no podrá exceder en ningún motivo ni circunstancia las 12 horas diarias de la jornada de las personas trabajadoras. Esto implica también que se podrá permitir de 9 a 12 horas semanales extras siempre que sea de manera voluntaria por parte de la persona trabajadora. Entre el proyecto de decreto se especifica que esto viene a darle la libertad a las personas trabajadoras de ellos mismos decidir entre el descanso y pues la convivencia con la familia o ya sea el recibir un beneficio económico mediante el trabajo de horas extras, ¿no? También se establece por primera vez un tope máximo de 4 horas triples inexistente en la regulación vigente. Se entiende que actualmente se sabe, eran 3 horas, son todavía
no más de 3 horas diarias por 3 días a la semana, es decir, 9. Ahora nos está permitiendo 12 horas diarias, sin embargo, estaría el tope de las 4 horas triples máximo, ¿no? Entonces, también se impondría la obligación de un registro electrónico obligatorio para en este caso, los patrones, contar con él, en dado caso de que cuando esto entre en vigor y se inicien las inspecciones, estarían verificando que se cuenten las empresas con este registro electrónico del horario para con esto evidenciar si se está cumpliendo con la jornada y el debido pago y registro de horas extras en su caso. Hay que tener bien claro también que, al igual que como comentaba anteriormente con el tema de la ley Silla, esto es simplemente el proyecto del decreto de reforma que se busca que se pudiera aprobar el 1 de mayo de 2026. Sin embargo, posterior a la aprobación, la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá emitir los lineamientos y disposiciones, como pasó con el tema de la ley Silla, que ya nos vendrán a esclarecer un poquito más el deber ser de estas obligaciones nuevas, de cómo podemos comenzar a prepararnos como patronales, etcétera. Pero en sentido amplio, esto es lo que vendría a relucir dentro de este proyecto de reforma. Siguiente, por favor. Como mencionaba, entre las implicaciones está todos estos temas, que las horas ordinarias, las horas extraordinarias, los topes diarios y semanales, la restricción de las horas triples por primera vez en la normativa laboral, y pues la necesidad de adecuarnos a estas reducciones graduales que se buscan para 2030, que ya sea la jornada de 40 horas. Adelante, por favor. Por último, para agotar también las preguntas que ya estamos observando por aquí que están poniendo en el chat, como recomendaciones prácticas, siguiente por favor. En conclusión de todo esto que hemos venido comentando, hay que adoptarnos como empresas a una visión integral de cumplimiento. Los cambios tanto laborales como fiscales que se han venido mencionando ya no pueden atenderse de forma aislada, sino que debemos de generar y adecuar estrategias para estar debidamente preparados a lo que cada reforma nos solicita específicamente. Hay que anticiparnos también a estos impactos antes de que se vuelvan exigibles, entendiéndose también que una vez que se aprueban, la autoridad nos da ese plazo de adaptación antes de incluso comenzar a inspeccionar, y por ello hay que estar preparados. Hay que traducir la norma en decisiones operativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con conocer la reforma, sino hay que entender cómo se va a implementar en la práctica diaria, a lo mejor cuál va a ser la mejor estrategia en mi empresa, según mi rama, según las actividades del puesto de mis personas trabajadoras, etcétera. También el tema de fortalecer la gestión documental. Yo creo que con todo esto que hemos venido comentando, tanto el licenciado Daniel como su servidora, nos queda muy claro el hecho de que hay que documentar cada uno de estos procesos, estos cumplimientos como patronales, ya que al momento de la inspección, si bien obviamente se revisa el apego a la realidad y el verificar si las acciones realmente se están ejecutando, sin embargo, todo este soporte documental es el que nos va a ayudar a encontrarnos, demostrar ese cumplimiento a cada una de las obligaciones patronales. Entonces, mediante este fortalecimiento en los controles internos, lo podremos lograr. También contar con un acompañamiento especializado y continuo, tener siempre a sus aliados de la mano que estén dando este seguimiento a las asesorías permanentes, permitir tomar, a lo mejor idearles estrategias para que ustedes puedan, como patronales, tomar decisiones informadas y oportunas de todas estas nuevas reformas y plan de acciones que se vienen este 2026. Eso sería todo de mi parte, les agradezco mucho. Gracias. Pues si gustan, pasamos ahí al espacio para preguntas y respuestas. Veo que ya hay algunas por aquí en el chat. Y me gustaría responder, si me permites, Daniel, esta pregunta de la señorita Rocío Quintero. Creo que fue la primera pregunta y le agradezco mucho su pregunta, porque esto me lleva a recalcar un tema bastante importante en el tema del salario mínimo. En este tema de las trabajadoras del hogar, es muy importante recalcar que, si bien los montos que les estuve comentando es el salario mínimo general,
y el zona fronterizo. Sin embargo, también se emite un catálogo de salarios mínimos profesionales. Hay que estar debidamente informados sobre esto también, porque justo el oficio número 36 es el de los trabajadores del hogar. Y estos salarios mínimos profesionales, como su nombre lo dice, se emite la descripción de, por decir, encargado de bodega o almacén, gasolinero, herrería, y estas personas no van a tener el salario mínimo general, ni fronterizo, ni vaya la redundancia general, sino van a contar con un salario mínimo profesional, como es la persona trabajadora del hogar en el número 56, en este caso con el monto de 342.47. Es decir, en todos los puestos que encajen y profesiones en lo estipulado en este catálogo, pues no va a ser el de 315.04 pesos, sino el que ya nos emita este catálogo, como es en este caso de las trabajadoras del hogar. Entonces, te agradezco, Rocío, la pregunta para puntualizar muy bien este tema y pues ese sería el caso. Gracias. De hecho, por ahí les puse en el chat la tabla esta de los salarios mínimos para que lo puedan visualizar también, profesionales. Está muy relacionado con la otra pregunta en el tema de su contratación, cómo aplica del IMSS. Ahorita me regreso con la del oficial de cumplimiento. En el tema de las subcontrataciones, digo, no es lo mismo que un personal del hogar, ¿no? Sino a lo mejor una empresa que se dedica o es una contratista en temas de limpieza, por así decirlo, y que brinda un servicio especializado y enfocado a la pregunta, pues la empresa que muchas veces les llaman contratistas, ¿no? Que es básicamente la prestadora del servicio especializado, se debe de asegurar y obviamente tiene toda la obligación de cumplir con temas de seguridad social, ¿no? Y temas del IMSS. Entonces sí debe de tener su personal pues dado de alta e incluso parte del expediente que les comentaba del REPSE pues es tener ahí las opiniones positivas de cumplimiento. Entonces, ¿qué papel tiene la beneficiaria del servicio? O sea, la persona ahora sí que se valga la redundancia, se beneficia de este servicio especializado, pues tiene un papel de responsabilidad solidaria, ¿no? O sea, entonces debe de revisar muy bien que la empresa que le está brindando el servicio cumple con todo lo que respecta a sus obligaciones de seguridad social, ¿no? Entonces, esa es, digamos que las implicaciones que tiene en temas de subcontratación y sí, evidentemente deben de cumplir con temas de salarios mínimos y deben de cumplir con obligaciones de seguridad social, ¿no? Eh, Ahorita me voy a ir a la otra pregunta, de que si es responsabilidad del oficial de cumplimiento estos temas. Definitivamente, o sea, al final creo que nuestro papel también como proveedores, en esta materia es justamente atender todo lo que implica cumplimiento de obligaciones preventivas, por así decirlo, y ahí entran pues temas de laborales, fiscales, etcétera, ¿no? Muchas empresas utilizan esta figura de oficial de cumplimiento dentro de la organización, pero pues también puede ser brindado un servicio a través de un tercero, ¿no? Que es justamente nuestro enfoque. Entonces, definitivamente pudiera ser responsabilidad del oficial de cumplimiento, ¿no? Todo el cumplimiento, pues ahora sí que en materia fiscal y laboral, ¿no? No sé si con eso fui claro con la pregunta, o si existe alguna otra pregunta, por favor, aquí estamos atentos. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Osmara. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Muy interesante el tema, la conferencia. Antes de concluir, le queremos dar la palabra a la licenciada Samantha Hernández. Y aquí nos están compartiendo los datos de contacto. Quien guste acercarse a Estratego Firma, que desee alguna asesoría, ahí están todas sus sedes, se pueden acercar. Y le voy a dejar la palabra a Samantha. Adelante. Muchas gracias, Lilian. Bueno, antes que nada, queremos agradecer a nuestros ponentes por el tiempo y la información que nos compartieron el día de hoy. Sin duda, pues es clave entender los cambios que se vienen y todas las reformas laborales que se aproximan en este 2026. Y justo con base en esta información y en el panorama laboral que se viene, la importancia de anticiparse con esos cambios, queremos brindarles un beneficio exclusivo del 50% de descuento en una asesoría
en tema de prevención, cumplimiento y seguridad jurídica. Este beneficio es exclusivo pues para las personas que asisten a este webinar y para poder registrarse pues les pedimos que sea a través del código QR que aparece en pantalla o en el link que les estoy compartiendo enseguida para que puedan dejar sus datos y con todo gusto nuestro equipo interno comercial se pondrá en contacto con ustedes para brindarles los términos y condiciones y más información sobre ese tema de las asesorías. Digo, es con base a toda la información que se nos compartió, que es muy, muy oportuno para que puedan saber cómo está la situación actual, cómo pueden mejorar en temas laborales y con todo gusto estamos a su disposición para aclarar todas estas dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, excelente noticia, muchas gracias. También, ahí discúlpenme ahí la voz, ahí también les compartí, yo sé que van a llenar mucha información, pero el link que les compartió Canaco es para enviarles su constancia de asistencia por correo electrónico para que lo tengan y puedan ustedes pues justificar el tiempo que estuvieron aquí, es muy importante para sus empresas y y también para su constancia de estar presente en este tema. Pues a nombre, muchas gracias a que nos escribieron en el chat. Muchas gracias a todos los exponentes y a Canaco La Paz. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a Estratego Firma, a Rebeca, siempre por apoyarnos por el enlace. Y daremos por concluida el tema del día de hoy. Que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, que tengan buen día.